y la lingüística, podría decirse de otra manera. Esa es la relación que ahora empezamos a partir de esta clase, esta es la segunda parte, a emplearlas. Ya después, como dijimos, la tercera parte, unos 3 o 4 capítulos creo que son, de la argumentación jurídica propiamente dicha. Entonces, esta es la visión ahora, ¿no? A propósito de ello, presumo que también si están conectados al grupo de estudiantes, creo que es adelante derecho, bueno, ya me olvidé, en el grupo de WhatsApp, ahí también se está anunciando la lingüística. Hay un seminario, un curso sobre lingüística, creo que son 100 bolivianos, 80 bolivianos, me olvidé ya el costo, no sé si es esta semana o la siguiente semana, ¿no? También ahí pueden participar los que deseen. Acá vamos a tomar algunos elementos para que nosotros podamos comprender esta relación en lo que es entre la lingüística propiamente dicho y el derecho. Entonces, partimos de este primer elemento, lingüística legal. ¿Qué es la lingüística legal? Ahí está, ¿no? Consiste en el análisis de los fenómenos relacionados con el lenguaje jurídico. Esa es la lingüística legal, ¿no? Ejemplo, una actividad, una relación entre dos personas de distinto sexo significa un matrimonio. ¿Cuál sería el efecto legal de ese fenómeno? Puede ser, perdón, aquí un pequeñísimo error, ¿no? Relacionados. Pues, ¿cuál es el efecto jurídico? La unión de esa pareja de distintos géneros, ¿no ve? Entonces, el matrimonio hemos señalado que se trata también de un contrato, ¿no ve? De un contrato suscrito entre dos partes, un varón, un hombre y una mujer, ¿no ve? Entonces, pues existe pues este fenómeno que es el del matrimonio y su consecuencia jurídica será pues esa relación que existe entre ambos, ¿no? Ese es el fenómeno de análisis, un ejemplito. El otro elemento que podemos ver en la familia es la filiación. La filiación corresponde al padre o a la madre indistintamente. Cuando no existieran unidos, no estuvieran unidos en matrimonio, pues corresponderá a la madre conforme a lo que le menciona la Constitución. Entonces, pues en esta lingüística legal, ese fenómeno será el de la filiación del niño o de la niña o de los niños, si fueran, por ahí son trillizos o son gemelos, etcétera, ¿no? Entonces, eso va. Eh, esta está patente en estos fenómenos cada uno de los hechos que tengan un efecto jurídico. ¿No? Como hemos dicho, es el de la filiación. Podemos ver en el campo obligacional, en el campo de la obligación de una deuda en el contrato civil. Ahí también tiene su efecto jurídico del cumplimiento de la obligación por parte de un sujeto llamado, deudor frente al acreedor, ¿no? Al que le ha otorgado el préstamo. Y así, cada uno de ellos, entonces, cada uno de sus fenómenos tienen distintos efectos jurídicos en el lenguaje jurídico, ¿no? Entonces ya vamos mencionándolos de esa manera. La palabra obligacional, entonces existe una relación de obligación civil que existe entre un acreedor y un deudor. Podemos utilizar la palabra también delincuente y víctima, o al revés, víctima y delincuente. Consiguientemente, corresponde al análisis de un fenómeno, de un hecho delictivo, cualquiera sea eso, ¿no? Violación, asesinato, homicidio, robo, despojo,
etcétera. Entonces, a través de la lingüística legal, nosotros analizamos fenómenos que tengan efectos jurídicos y a través de un lenguaje jurídico. Es lo que queremos entender, ¿no? Utilizamos ya un lenguaje jurídico. En eso consiste la lingüística legal. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto? Pueden participar, ¿verdad? Está bien, licenciado, se entendió. Es una cadena ya. Hay otro capítulo cortito que es el vocabulario jurídico, y ahí les voy a pedir que puedan utilizar su diccionario. Seguramente les han pedido introducción al derecho, no sé en qué materia, pero bueno, acá también obviamente, no digo obligados, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos que estar dándole una pequeñísima lectura para comprender el significado. Y también vamos a ver el significado del significante jurídico acá, ¿no ve? El antecedente, el consecuente, la lógica jurídica y algunos otros elementos, todo lo que es lingüística, perdón, lenguaje jurídico para emplear en cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces ya veremos qué será un ejemplito del asesinato, qué es el homicidio, el hurto, el robo, por ejemplo, ¿no ve? Una nulidad matrimonial, nulidad de contrato, a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debe entenderse la palabra nulidad con efecto jurídico? ¿Qué es nulo? Aquel que no haya nacido, perdón, a la vida jurídica, por tanto, inexistente. ¿Y cuáles son sus causas? Bueno, el Código Civil los menciona en el caso nuestro, ¿no? ¿Cuáles son? Que no hayan suscrito, por ejemplo, que en la fecha no sea cierta, que el objeto no sea cierto, no sea el verdadero. Si le han puesto, por ejemplo, era una venta, pero se figura en una de las cláusulas como anticrético, bueno, etcétera. Entonces, ya utilizamos una terminología dentro del ámbito jurídico. En eso consiste la lingüística legal. ¿Sí? Bien. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y obviamente, cada uno de los hechos, no todos los hechos, ¿no? No todos los hechos, pero por ejemplo, en el ámbito militar, en el ámbito castrense, en el ámbito policial, también existe una normativa, ¿no ve? Y entre ellos está el saludo. En el caso de nosotros, el saludo seguramente están viendo en el derecho, en instrucción al derecho, no existe una sanción, ¿no ve? Pero si vamos al ámbito policial, pues ya existe una sanción si usted no saluda a su superior, ¿no ve? Entonces, también tiene efectos jurídicos, pero no todos. En el caso nuestro del saludo, pues será una sanción moral. Por ahí usted, cuando sube o aborda un vehículo público o hasta privado, entonces tenemos el efecto del saludo, pero eso no tiene un efecto jurídico. Sí, para algunas sanciones, como las que hemos mencionado. En los otros no, pues existe una sanción moral, una sanción conciencial, subjetiva, interna en el individuo, por tanto no tiene efecto jurídico. Pero sí el nacimiento, así como la muerte, tienen efectos jurídicos. En el caso de la muerte, utilizamos ya dos términos, ¿no ve? El quien hereda y quienes son los herederos, ¿no ve? Herederos forzosos, y lo aumentamos más el término forzoso, ¿no ve? A quienes la ley les da esa calidad de ser forzosos. Y entre ellos, bueno, como ejemplito nomás, como ejemplitos de entradita, tenemos en primer lugar, siempre van a ser los descendientes, en primer lugar. En segundo lugar será el cónyuge si estuviera casado. Y en tercer lugar, los ascendientes. Y en cuarto lugar, las personas familiares colaterales, el primo, el tío, bueno, alguien que esté casi cercano. Y por último, el Estado, si es que no tuviera herederos. Entonces, utilizamos ya el causa
el causa-habiente y los herederos, ¿no? O los sobrevivientes o los, se me fue la palabrita, a ver, los sobrevivientes, pero herederos, ¿ya? En los herederos forzosos ab intestato, en latín, ¿no? Lo dejado sin testamento alguno, y esa es la forma general de la que se practica acá, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa es que tengan el testamento, entonces la palabra testamento también tiene efectos legales, efectos legales, ¿no? Bien, esa es la relación. Entonces, ya tenemos esa relación, ¿no? Seguimos. Lingüística forense. Empezamos por la palabra forense. La práctica en el foro, eso es lo que nos dice la DRAE, ¿no ve? Es la práctica judicial y la práctica jurídica en la que utilizamos este término. Entonces, por lingüística forense, comprendemos que es una parte de la lingüística aplicada, en realidad de toda la lingüística, ¿no? Pero en este caso de la lingüística aplicada. Aplicada, en el caso nuestro, dentro del ámbito jurídico, ¿no? Lingüística aplicada dentro del ámbito jurídico. ¿Qué dice? Estudia los puntos de encuentro, entre la lengua y la ley. Ese es, ¿no? El punto de encuentro entre la lengua y la ley, y que trata de aportar, dice, evidencias lingüísticas en los procesos judiciales. Entonces, la palabra foro se utilizaba desde tiempos antiguos, ¿no? De los griegos, por ejemplo. O en el caso, si está viendo derecho romano, ahí verán el foro romano, ¿no ve? Es como decirles un lugar especial que está en el palacio, puede decir la entrada principal a un palacio, o el lugar donde se discute, podemos decir también una plaza principal. Y en cambio, ustedes saben, con Platón y Aristóteles, pues se discutía de forma pública. Los romanos también copiaron esto, ¿no? Entonces, forense viene justamente en relación a aquello, a hablar en el foro, y nosotros decimos en el foro paceño. Entonces, se refiere a un lugar de encuentro, puede ser el Tribunal de Justicia, en el caso de nuestro Tribunal Departamento de Justicia, en el juzgado, o en el propio Colegio de Abogados, en el Ministerio de Justicia, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso viene la palabra foro. Entonces, cuando hablamos de lingüística forense, estamos hablando de una lingüística aplicada dentro de la propia lingüística, ¿no? Está utilizada en el proceso judicial, pero esto es un poco, podríamos decir, sectario, porque no solamente es dentro del proceso judicial, sino también dentro del ámbito jurídico, lo que decíamos, ¿no? En la cotidianidad del uso del lenguaje jurídico en distintos elementos de la vida. Aquí ya no vamos a ver, ustedes han visto seguramente en derecho. ¿Qué podemos decir del concepto de derecho acá? Ya no ve, sino al contrario, decir que toda la cotidianidad, si tiene efectos jurídicos, es utilizado dentro del ámbito de los derechos, del conjunto de derechos familiares, de viviendas, sociales, laborales, étnicos incluso, ¿no? Si hablamos de la pluriculturalidad o del derecho plural, de la justicia plural, ¿qué más? De las sanciones plurales, desde el punto de vista jurídico, podemos hablar de los derechos de la salud, derecho a los servicios, bueno, hay un conjunto de derechos, entonces hablamos pues ya utilizando terminología jurídica. También se puede expresar, dice de forma general, se define como la interfaz entre la lengua y el derecho. Es igualito en un punto, la interfaz es un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro entre la lengua y el derecho, ¿sí? Entre la lengua y el derecho. Entonces, si no tenemos nada que hablar de derecho excepto fuera de ese ámbito, obviamente que no corresponde.
Pero cuando hablamos de lingüística forense, hablamos de ese momento de un hecho o de un acto jurídico y hacemos esa relación, esa conexión en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, a ver, la palabra asistencia, asistencia familiar, hablaremos cuando alguien requiere que ese derecho sea cumplido por el padre o por la madre, cualquiera de ellos tiene la obligación, a pesar de que nuestra Constitución, así como las leyes familiares, como el Código de las Familias y del Proceso Familiar, señalan que ambos tienen obligaciones de asistir al hijo o a los hijos, aún sean adoptados, sean naturales, bueno, naturales no en el hecho mismo de lo que se tomaba anteriormente, sino que decir nacidos dentro del matrimonio o de la relación que han tenido de pareja en un acto no consumado, como es el acta de matrimonio, que es el acto jurídico, ¿no? El matrimonio civil. ¿No? También pueden ser los matrimonios de hecho, es decir, la vivencia que tienen en la pareja en un determinado tiempo. Hemos indicado que actualmente ya no existe un tiempo determinado, sino puede vivir hasta un día, 2 días, no sé, un mes, un año. Antes era 2 años para probar el matrimonio de hecho, actualmente ya no. Entonces, bueno, como el uso del derecho a la asistencia familiar que tiene el menor, y además, conforme al código niño y adolescente, tiene privilegios los menores, ¿no? Frente a otros, incluso otros derechos, porque se trata de un menor, no puede vivir, asistirse por sí mismo, ¿no? Tanto el derecho a la educación, al trabajo, a la recreación, a la convivencia, al estudio y a la vida misma en sí, ¿no? Entonces, el derecho le privilegia para que esos derechos puedan ser atendidos por el Estado a través del órgano judicial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lingüística forense, pues estamos refiriéndose a ese punto de encuentro, un punto de acción entre el lenguaje común y el lenguaje jurídico. Bien. Perdón, hasta ahí está comprendido, ¿verdad? Sí, doctor. Muchas gracias. Continuamos entonces. El uso de la lingüística forense. Esto no es limitativo. Por ejemplo, para ustedes, y el médico legista, me van a decir, ¿no? El médico forense también tiene su lenguaje, pero tendrá el médico, obviamente, en relación a elementos de su propia profesionalidad, ¿no? De su propio conocimiento científico que tiene, así como hemos expresado del psiquiatra, así como hemos expresado del psicólogo, e incluso del educador, ¿no? Y otros científicos que puedan aportar dentro de un proceso judicial, ¿no? Pero en el caso nuestro, el uso de la lingüística forense es utilizado en primer lugar por los abogados, por los jueces, por los magistrados y por los policías. ¿Y por qué me van a decir los policías? Pues tiene intervención en las declaraciones que hace un individuo, una persona, un sujeto de derecho, ¿no? Siendo como en el caso penal, siendo como víctima, o en su caso como un delincuente, ¿no? Entonces, y en el caso de los abogados, obviamente en cualquiera, no solamente en una actividad judicial, sino también en la actividad jurídica. Los jueces y magistrados en la administración de la justicia, ¿no? Entonces, la lingüística forense es utilizada en el caso nuestro específicamente por los nombrados, ¿no?
¿Algún aporte al respecto? ¿Quiénes más podrían utilizar? Ninguno, ¿no? En el caso nuestro. En los demás, en el IDIP, por ejemplo, ya nos extenderán, hemos expresado un informe o un certificado, ¿no? ¿Ya? Que dentro del proceso civil, bueno, pero preferentemente penal, nos señalará la autoría o los autores de un determinado delito, ¿no? Eso en relación a su propio, obviamente, su propia terminología, ¿no? Por ejemplo, el médico legal señalará, un ejemplito, la hora del deceso, cómo se encontraba el cadáver, ¿no? Cuáles han sido las presuntas, no motivos, se me fue por decirles el ejemplito, causas, las presuntas causas de la muerte de una persona, o en el caso del accidente de tránsito, ¿no? Si hubo o no fallas mecánicas, si hubo fallas humanas, etcétera. En el caso de la falsedad material, el IDIF a través de su perito nos dirá si las huellas, si las firmas, si la escritura corresponde al individuo, al sujeto que está siendo investigado en cualquiera de las materias, sea materia civil, hasta incluso en familiar, pues uno puede expresar en la nulidad del matrimonio que esa firma no le corresponde, obviamente está en su derecho. La cosa es que pruebe, ¿no? Que pruebe que esa firma, que esa rúbrica que se encuentra estampada en el acta matrimonial no es de su autoría, no es de él. Entonces, pues el juez está obligado bajo el principio de inmediación, es decir, la suscitación de pruebas por parte del juzgador, del magistrado, el mandar para que se realice un análisis, ¿no? de sus rúbricas. Y bueno, y si hay huellas, igualmente, ¿no? Tanto la dactiloscopía, así como si le corresponde o no las huellas dactilares impresas en el documento del acta matrimonial, en la oficialía de registro civil. Entonces, como verán, esto en relación el ámbito jurídico, y ello en relación con otras ciencias, como los médicos, o los ingenieros también, los arquitectos, verán cuando existe, les decíamos, un ejemplito, exista un daño a la estructura de un determinado bien inmueble, entonces pues interpondrá un proceso ordinario, ¿no? Para que cese ese daño, pedirá las medidas precautorias, embargos u otros, incluso secuestro de materiales de los albañiles, de la empresa constructora, etcétera, cuando quiera dañarse la propiedad privada. Entonces, para eso, ¿quién va a intervenir? Será un ingeniero, ¿no ve? Que hará los cálculos y esos cimientos que se quieren realizar han permitido, y acá, por ejemplo, por mi zona, pues paralizar un proceso que estaba haciendo una casa grande y afectaba a 3 inmuebles, porque tenían que realizar un muro de contención, porque los inmuebles en la parte superior estaban encontrándose ya pues con rajaduras. Por tanto, han interpuesto la paralización de la obra por daño temido, ¿no ve? Y obviamente ni siquiera daño temido, sino que ya pues existían las rajaduras, ya ni siquiera es daño temido, ¿no? Entonces, pues el juez obliga a la paralización de la obra, etc. Para ello, pues el informe del perito en materia civil, perdón, en ingeniería civil o en arquitectura, pues dará su informe, su veredicto a través del certificado, el informe que corresponda, y el juez en base a ello y otros elementos, obviamente, no solamente es ello, sino la presencia física del magistrado, del juez, al lugar de los hechos, al lugar donde se ha producido en este caso el daño al bien inmueble, una audiencia pública de
la audiencia de inspección ocular o inspección judicial se desarrollará. Y eso, y testigos y otras pruebas en el ojos vivendi, dicen, ¿no ve? En la vista del ojo en vivo, en directo, permitirá que evita la resolución que corresponda a favor o en contra. Y si existen los elementos probatorios suficientes, que sean atendibles, pues declarará aprobada la demanda y pues condenará no solamente en eso, sino al pago de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. Entonces, por ello la lingüística forense no solamente es en el caso nuestro, sino también en otras ciencias, ¿no? En otras ciencias que tienen o tengan relación con la ciencia del derecho, ¿no? Y en el caso nuestro tenemos esos 4 elementos, principalmente los 3, y los otros como un apoyo, ¿no? Un apoyo al Ministerio Público, o en su defecto, al juzgador o al magistrado. Bien. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Ninguna? Compañero, apague su micrófono, por favor. No deje escuchar la clase. Bien. Ahora, ¿cómo podemos determinar las relaciones entre la lengua y el derecho? Hidalgo nos pone 3 elementos en los que nosotros podemos ver esta relación entre la lengua y el derecho, ¿no? El primer elemento, desde el punto de vista del lenguaje de la ley, está refiriéndose a la normativa, está refiriéndose al precepto legal, está refiriéndose al lenguaje jurídico que contiene una ley, contiene un código, contiene un tratado internacional obviamente, un tratado binacional entre 2 países, trilateral o multilateral, si es en el caso de la OEA, por ejemplo, ¿no ve? O otras instituciones que suscriben, firman tratados, ¿no? Entonces, a eso va, ¿no? Entonces, permite ver el análisis tanto en su interpretación lógica, eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos ya lógica jurídica, en su interpretación lógica y en su interpretación de lógica jurídica. Entonces, este primer elemento nos permite ver esa relación entre la lengua y el derecho, es decir, aquello que está inserto, aquello en el que se contiene la norma, que integra la norma, que comprende la norma. En el que está escrito la norma. Entonces, este es el primer elemento entre la lengua y el derecho, y de esto viene obviamente su interpretación, el razonamiento jurídico, y a ello lo vamos a llamar la argumentación jurídica posteriormente, en los últimos temas que llevemos, ¿no? De eso corresponde. Entonces, la argumentación jurídica, desde el punto de vista legal, pues corresponde a esa primera relación, ¿no? A la interpretación. Ahora, ¿quiénes interpretan? Bueno, eso en derecho procesal orgánico se lo ve dentro de la práctica judicial, pero también pueden ser el intérprete la Asamblea Legislativa en primer lugar y la constitucionalidad, la Constitución y la constitucionalidad de la norma, el Tribunal Constitucional, pero también puede ser intérprete el juzgador. Ahora, ¿cómo se interpreta? Eso lo vamos a ver ya también más adelante. Hay una interpretación jurídica y también hay una interpretación judicial, ¿no? Hay 2 tipos de interpretaciones y razonamientos que nacerán más adelante. Bien, el otro elemento tiene que ver el lenguaje dentro de la práctica judicial, es decir, dentro del manejo de los procesos.
se puede decir, dentro del ámbito judicial específicamente, ¿no? Entonces ahí el lenguaje nos servirá como un instrumento para utilizar ¿dónde? En los ejemplos que siempre ya los conocemos ya de memoria, en nuestras demandas, en nuestras respuestas o contestación, en nuestras peticiones, solicitudes de audiencias, de inspecciones, en nuestros alegatos, y en el propio magistrado, en la forma de razonar, de dictar la sentencia en favor del demandante o en contra del demandante y a favor del demandado. Podemos ver ahí también la doble demanda, y en ese caso dirá, pues, fallará en favor de en relación ambas demandas interpuestas en el proceso, dando nunca, por si acaso, puede existir que en una doble demanda se dé curso a ambas demandas, imposible, ¿no? Tal vez excepcionalmente en algo pueda ser motivo de su juzgamiento, pero en realidad, cuando hablamos de una contrademanda, entonces necesariamente es contrario a la demanda propuesta por el primer demandante, ¿no ve? Por eso viene una contrademanda o demanda reconvencional también se llama, ¿no? Reconviene, es decir, es contraria. Por ejemplo, pide en un proceso de desalojo, y el otro interpondrá pues una demanda de usucapión. No, señor juez, esta casa lo hemos poseído por más de 10 años, como se ve de los elementos probatorios, consistencia en esto, en aquello, y todos los documentos que corresponden para hacer su contrademanda. Entonces, imposible que el juzgador pues falle, ¿no? Falle dando curso a ambas demandas, ¿no? Una será rechazada, será denegada, y la otra pues será conforme a la petición que ha formulado, ha requerido que la autoridad jurisdiccional emita el fallo en su favor, ¿no? Obviamente de carga positiva, nunca negativa, ¿no? La demanda, hemos expresado, tiene que ser necesaria y obligatoriamente de carga negativa. Y además, de hecho, el juzgador al inicio de la demanda, al inicio del proceso, lo rechazará, ¿no? Bien, eso entonces en el punto de vista del lenguaje dentro del proceso judicial, ¿no? Pero también a aquellas aquellos elementos que utilizamos en la cotidianidad, hemos dicho, ¿no? De nuestras vidas. Entonces, la forma del uso del lenguaje jurídico, en esta relación de la lengua y el derecho, por ejemplo, el uso en las audiencias, el uso de la terminología del lenguaje jurídico en la articulación de las cláusulas en un determinado contrato, en un acto jurídico, en un contrato nacional, contrato internacional, en un contrato laboral, en un contrato civil, en cada una de las actividades cotidianas. Entonces, Hidalgo nos manifestará estas tres formas y obviamente si vamos por la lógica jurídica, pues es las que utilizamos, ¿no ve? El ejemplo de la filiación, por ejemplo, ¿no ve? El ejemplo del divorcio, el ejemplo de la patria potestad, la tutela, la curatela, la corrupción, puede ser creado los juzgados anticorrupción, por ejemplo, ¿no ven? El proceso administrativo, etcétera. Todo lo que en la vida cotidiana de las personas, de los sujetos que tengan efectos jurídicos, lo utilizamos.
en ello, ¿no? Entonces, ese es el tercer elemento. ¿Alguna consulta al respecto? No, doctor. ¿No? Entonces, esos tres, ¿no? Recapitulamos, aquellas que están dentro de la norma, dentro de la ley, dentro de un código. El otro, el utilizado en la etapa procesal o procesual también, pero o judicial. Y el otro dentro de la cotidianidad jurídica o de los hechos o actos. Hechos o actos que tengan relevancia jurídica o efecto jurídico. Entonces, los tres ámbitos utilizamos esta relación entre el lenguaje y el derecho. Bien. La interpretación. ¿Qué es la interpretación? Asignar significado a una palabra, una oración o un enunciado. ¿Sí? Asignamos un significado a una palabra, oración o enunciado. En el caso nuestro, dentro de la interpretación jurídica, que lo vamos a ver más adelante, hemos dicho, ¿no? Dos interpretaciones, la jurídica y la judicial. Entonces, conforme a la lingüística, pues esa es la interpretación, ¿no? Y esa es, obviamente, es útil para que nosotros comprendamos el lenguaje jurídico. Seguimos. Ahora, en esta forma de interpretación, conforme a, seguramente están viendo, o tal vez no lo han visto, todavía los dos mundos jurídicos en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Dentro del punto de vista siempre occidental. No diría lamentablemente, pues bueno, estamos dentro de aquello, ¿no? Entonces, podemos ver las interpretaciones entre los dobletes y los tripletes. En el caso del derecho anglosajón, en el derecho inglés, en el common law, que seguramente están viendo, introducción al derecho, entonces, en relación a la interpretación, vemos los dobletes. Entonces, allá los jueces pronunciarán de forma, el ejemplito hemos puesto, ¿no? Único, o exclusivo, o exclusivamente, por decirle, la asistencia será hasta los 16, 18 años, por decirlo. Única y exclusivamente el inmueble será utilizado por no sé, por Alexander, no sé, o Thomas, ¿no? Entonces, ellos en esa dictación de los fallos o de las sentencias a las que han llegado, favorecerán o se utilizarán estos términos de los dobletes. En el caso nuestro, cuando por ejemplo, se cita a una persona, existe la demanda y obviamente debe comunicarse la existencia de una determinada demanda al otro sujeto que es el demandado, entonces utilizamos estas interpretaciones de los tripletes, ¿no ve? A eso se llama. Y bueno, acá se coloca en la práctica forense española que está vigente. Esta es la página que les decía, ¿no? Derecho se respeta y ahí salió un comunicado y en otros grupos de WhatsApp también con relación a la lingüística. Bien, decíamos que es de uso vigente dentro de nuestra terminología. Si ustedes acceden a un proceso, los que ya conocen de los procesos en el formulario mismo, y no solamente en el formulario mismo, sino en la resolución judicial que emite el juzgador, el magistrado, utilizará las tres palabras, ¿no? Cita, llama y emplaza. Entonces ahí vemos los tripletes y uno tal vez podría decirse, ¿por qué?
Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que le está citando, ¿ya? Que le está ordenando a que pueda él estar a derecho, pueda responder a la demanda, poner sus excepciones, o allanarse tal vez a la demanda. Allanarse es contestar afirmativamente una parte de la demanda o toda la parte, todas las partes de una demanda. Lo llama, es, es un llamado que la ley y el órgano judicial lo hace a través de este proceso judicial y lo emplaza, es decir, está disponiendo a que pueda apersonarse al proceso, pueda, pueda conocer, saber desde el punto de vista jurídico cuál es si le afecta, tal vez no le afecta la demanda, ¿no? Por ejemplo, en asistencia familiar hay policías o funcionarios públicos que no quieren que sepa ni la institución, ni que sepa peor su otra familia. Entonces, bueno, pues este emplazamiento, este llamado, esta citación, corresponde en esas relaciones, ¿no? Entonces, a eso se llama los tripletes que se utilizan en el foro, en la lingüística forense judicial, ¿no? Los dobletes en el derecho anglosajón y en el caso nuestro, dentro de nuestra práctica judicial, ¿no? Entonces, cita, llama y emplaza. Pareciera que son las tres, tienen la misma interpretación. Y bueno, por lógica jurídica y por lógica, además, razonando, es ello, solamente puede decir cita, ¿no? Y, sin embargo, se utiliza pues esto. Ahora, otra cosa es que esto también viene ya pues desde el foro, desde hace muchos años, en relación, en el caso de España, a partir del siglo XI o XII, porque estos llamamientos eran hechos por la primera autoridad. Entonces, usted, en el caso de caballeros, damas, pero principalmente caballeros, si hablamos de la monarquía absoluta, pues le estaban ordenando a que se presente ante el primer magistrado, que era obviamente el rey, ¿no? Y en el caso de las colonias españolas, ante el virrey u otra autoridad que tenga esa potestad. Después, pues nacieron en el siglo XI también y XII también, y en España y en diferentes lugares, pues el alcalde, ¿no? Entonces, esta es también obviamente es histórico y se ha trasladado acá a la colonia y bueno, hasta en la actualidad se sigue manteniendo vigente, ¿ya? Y lo pueden constatar en los formularios de citación. Ahora, bueno, igualmente estamos ahora en un medio ¿cómo se dice esto? En un medio virtual, en el que también se está utilizando. Obviamente lo van a mandar ya la notificación, la citación electrónica, conforme lo disponen en el Código Procesal Civil y en la Ley 1173 de procedimiento penal, utilizando esta terminología, ¿no? Entonces, utilizando el triplete. Y si usted está en Inglaterra o el mundo anglosajón como Estados Unidos, y aquellas que adoptan este sistema jurídico, entonces serán los dobletes, ¿no? Entonces, podría decirse también que es una forma de asegurarse, en el caso del derecho, del sistema anglosajón, las dos palabras, obviamente traducidas en inglés, no lo he puesto acá en inglés, soles, ¿no? Sol único, sol,
exclusive en inglés, entonces está diciendo que solamente, un ejemplito les pongo, ¿no? Única y exclusivamente un sujeto de derecho, en este caso el demandante, va a utilizar, o en su caso, pueda ver a un niño, por ejemplo, allá existe, ustedes saben, ¿no? Si ven algunos programas judiciales, judiciales, eh, am, no pueden tener acceso a una determinada distancia o esa orden judicial está y también se adopta esto, por ejemplo, algunos términos como es se encuentra en América del Norte, México, también se adoptan esta orden de alejamiento, se llama, ¿no? El orden de alejamiento en Estados Unidos, principalmente, obviamente, dentro del derecho anglosajón, pero también en alguna medida en Estados Unidos. Entonces, única y exclusivamente de tal hora a tal hora, debe verlo al niño o a la niña en un determinado centro, no de otra forma. Entonces, el juez está disponiendo de esa forma, no de otra forma. Entonces, por eso también se utiliza este doblete. ¿Alguna pregunta al respecto? Buenas noches, doctor. Sí, Una adelante. Muy buenas noches. En Bolivia, ¿cuál se utiliza con mayor frecuencia, los dobletes o los tripletes? No, los triplets. Los triplets. Sí, por eso cita, llama y emplaza. ¿Sí? Entonces, el último elemento, por ejemplo, emplaza, está direccionándolo dentro del derecho procesal a presentarse, a personarse. Entonces, ¿cómo se podría decir? Es una orden de que esa persona pues acuda o se defienda dentro del proceso. ¿No ve? Entonces, en el triplete, pues ahí está, ¿no? Cita, citación, llamamiento y emplazamiento. ¿No? Eso serían citación, llamamiento y emplazamiento. Por eso utiliza esos tres términos, ¿no? Se utiliza acá en Bolivia y en realidad en todo en este mundo occidental, en todo nuestro continente, por la mayoría de nuestro continente, utiliza el triplete. En cambio, en el sistema anglosajón se utiliza el doblete. Y yo creo que es mucho más, ¿cómo puedo decirle? Con mayor resolución, con mayor autoridad, ¿qué más podría utilizar su término? Objetividad. Eso es, ¿no? Una palabra apropiada dentro del ámbito del derecho. Entonces, el derecho, yo llamaría el derecho anglosajón en la resolución de sus sentencias, de sus fallos judiciales, que son con mayor objetividad, con mayor orden, con mayor precisión, ¿no? Mayor precisión. En cambio, en el triplete, y la interpretación, el significado y el significante, pues ya pareciera que estuviera debilitándose esa fuerza de la autoridad, ¿no? Entonces, cita, llama y emplaza. Citación, llamamiento, emplazamiento. No, ¿no? Se cita directamente. Pero bueno, y ambos, obviamente, el derecho sajón, anglosajón y el derecho occidental, pues viene de mucha data, ¿no? De muchos años. ¿Alguna otra consulta? Que se han quedado, para concluir, que se han quedado como una costumbre jurídica. Ese es el elemento, ¿no? Se han quedado como una costumbre jurídica. Bien, ¿alguna consulta más?
Bien, vamos a continuar entonces el día lunes. Vamos a cesar este pequeño foro y la siguiente semana nos vemos. Quería comunicarles también, bueno, ustedes están al día y ya se ha mandado el último tema que hemos, la lingüística jurídica también ya hemos enviado. Ya está en Classroom, ¿no? Y esto una vez que concluyamos, esto es un poquito más, vamos a avanzar, tenemos la interpretación judicial, expresión jurídica, tenemos la pragmática jurídica, la semántica, la sintaxis jurídica y la lógica jurídica. Vamos a concluir la siguiente clase, ¿ya? Bien, nada más, queridos compañeros, compañeras, tengan buena noche, ¿ya? Buenas noches, doctor. Buenas Hasta luego, noches. Liceo. Igualmente, buenas noches, pásenla bien. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, les vaya súper Buenas bien. noches, Lice. Vale. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Y cuídense, que usted viene los roncos. Hasta a mí me Sí, está matando el estamos frío. ronco, Lice. La anterior semana, hoy día también casi me resfriado. Hace rato estaba casi resfriado, pero bueno. Sí, Está bien, Lice. está bien, está bien. Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, chao.